y le invitamos a quienes nos ven desde otros países y a todos los presentes a que nos envíen sus consultas al número telefónico vía WhatsApp, código de país 506, número telefónico 7275-0571. En este momento invitamos a pasar al frente al licenciado Arturo Ávila Rosas, especialista en tecnología aplicada a la seguridad, quien nos expondrá sobre drones aéreos y submarinos, su aplicación en la seguridad privada y en las fuerzas del orden. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los organizadores de este foro y muy en lo personal quiero agradecer a mis colegas, amigos y hermanos de México que están, después de comer, están aquí apoyándome. Pues, vamos a platicar un poco de cómo llegamos a tener el día de hoy drones. Todo empieza con una persona a la que yo admiro muchísimo, que fue Nikola Tesla, en el año de 1898, en la exposición del Madison Square Garden de Nueva York, utiliza por primera vez el que se llamaba telemando, que era el control remoto. El control remoto de Tesla en aquel entonces medía 1,50 m por 1 metro de ancho. Ya se imaginarán el tamañito de control. Ahí empieza todo lo que es el mando a distancia. En esa exposición del Madison Square Garden, él fabrica una barcaza de cerca de 5 metros de largo y logra, y la ponen en un estanque y logra que avance y retroceda y prenda algunas lucecitas. Ese es el principio del control remoto. En el mismo año, en 1898, se utilizan las primeras cámaras para reconocimiento. Lamentablemente, como en la mayoría de los productos que hoy en día utilizamos, nacieron para fines bélicos o para temas de guerra. Se utilizó en la guerra hispanoamericana de Estados Unidos contra México. Se lanzaron cometas, estos cometas tenían cámaras fotográficas y les permitía a los militares norteamericanos tener una mayor información de cómo estaba el terreno donde nos querían atacar los desgraciados. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los alemanes empiezan con los primeros torpedos teledirigidos, con el mismo principio de Tesla. En ese momento, lo que se utilizaba ya eran radiofrecuencias que se combinaban y podían teledirigir un objetivo explosivo. A mediados del siglo XX, con la aparición del GPS, que valga la pena comentar que los estudios de GPS tenían muchísimos años hacia atrás, desde los años finales de los 50, que se lanzan el primer satélite, nace el principio del GPS. El GPS se llega a revolucionar nuevamente con productos con fines bélicos para la guerra de Vietnam y para la Guerra Fría. Un caso, algo que a mí me sorprendió. Yo soy un amante de visitar las ferias de seguridad en todo el mundo. Les recomiendo que lo hagan. Y me tocó hace como cerca de 25 o 30 años estar en Taiwán en una expo de seguridad y me topé con que Taiwán existe una carrera universitaria específicamente para el desarrollo de todo lo que es la geoposicionación y que crece precisamente por la demanda en la época de la guerra de Vietnam. Todo esto llega a detonar
entre los 80 y 90, cuando tenemos todo el crecimiento de la computación, la geolocalización y la cartografía. Por el significado de dron, existen varios, pero para mí es un vehículo terrestre, subacuático o aéreo, no tripulado, controlado a distancia. Y yo prefiero llamarle dron o vehículo autónomo. Hoy en día aquí hay 4 nombres, existen cerca de 30 nomenclaturas que yo lo resumo con dron. La importancia de los satélites para que este sueño se llegara a concretar. Precisamente el 4 de octubre de 1957, día de San Francisco, un día muy especial para Toño Arámbula, se lanzan la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lanza el Sputnik. Fue el primer satélite con éxito después de varios lanzamientos no exitosos, y de ahí se empieza a desarrollar lo que hoy en día son las constelaciones satelitales. Hoy, con el impulso de Elon Musk, con sus empresas Starlink y su programa SpaceX, se pretende que antes del 2025 se tengan 12,000 satélites orbitando la Tierra. Estos son satélites muy pequeños que para lo que van a ayudar primordialmente es para la comunicación. Algo muy importante, para que nosotros podamos controlar cualquiera de estos dispositivos a distancia, necesitamos forzosamente de los satélites. Hay algo que a mí se me hace una gran oportunidad. Hoy el negocio de los drones comerciales supera los 350,000 drones registrados, sin contar drones militares, y el 99% de esos drones son drones terrestres y aéreos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de muy poco tiempo, y con la ayuda de estos satélites, vamos a poder explotar aún más los drones subacuáticos, donde yo veo un negocio impresionante al que tenemos que estar muy atentos. Los principales usos de los drones, pues yo creo que aquí con un poquito de imaginación podemos tener muchísimo más que fotografía, agricultura, seguridad, vigilancia, defensa, minería, búsqueda, rescate, mapeo, investigación, ecología, entretenimiento y muchas cosas más. ¿Qué hay? También existen los antidrones. Tenemos los drones, como los vemos, pues es una herramienta que nos puede facilitar muchísimo la vida, nos puede ayudar en la seguridad y en todo lo que hablamos anteriormente, pero también pueden ser artefactos que nos puedan causar grandes daños. En México actualmente tenemos un problema muy serio, específicamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha detonado drones domésticos con cargas de explosivos dirigidos especialmente a los militares. Es un gran problema. Nacen los antidrones. El primer ejemplo de antidrón es un inhibidor de señal, a lo que todos conocemos como jammer. Estos inhibidores son direccionales y nos van a ayudar a poder interferir con volvemos otra vez, con el telemando y con todo lo que son las frecuencias que van a hacer que opere este dispositivo. Algo nuevo, algo mucho más nuevo que los rifles de antidrones es el spoofer. El spoofer es una tecnología israelí que se utiliza para engañar al GPS. Y volvemos con la parte básica de lo que hace que esto exista. El spoofer lo que hace
es decirle al GPS que tiene el dron que se encuentra en otro lugar. Muy sencillo, muchos de ustedes han volado drones y cuando llegan a un aeropuerto están en una zona restringida y ahí el dron no va a poder volar. Es algo parecido a lo que se hace con el spoofer y algo un poquito más. Se pueden adueñar del control de los drones en una forma limitada, pero podemos hacer que el dron empujarlo a varios kilómetros de distancia o que caiga el dron. Las oportunidades, las grandes oportunidades que yo veo, regreso a la parte de los drones subacuáticos. La Tierra está conformada con 70% de superficie de agua entre ríos, lagos, mares, océanos. Y aquí es donde viene una gran oportunidad. Creo que debemos de estar muy atentos con esta parte. Aquí algo de las conclusiones que pusimos aquí, pero quise hacer esto muy rápido porque quiero platicarles mis vivencias en esto. Hace aproximadamente 15 años tuve el sueño de buscar un artefacto que me ayudara a poder transportar productos de inteligencia, que es el fuerte de nuestra empresa, y empezamos esa tarea con una universidad en Baja California, específicamente en Tijuana, una ciudad fronteriza, donde tuve la oportunidad, y me va a encantar que después lo busquen en Google o algo por el estilo, tuve la oportunidad de no contratar, porque en esa época ni siquiera teníamos los fondos suficientes para pagarle a nadie, pero sí de sumarse a su proyecto a un joven que se llama Jordi Muñoz, por ahí googleenlo después. Este joven fue quien nos apoyó a desarrollar el programa de navegación. Jordi, en esa época, conoció a un manejador de estrellas, de deportistas, que se llama Carl Anderson, y precisamente el día de hoy, al estar revisando mis apuntes, puse Jordi Muñoz, Drones Tijuana, y salió algo que no sabía. Habla de la fortuna de Jordi, un muchacho que no debe de tener más de 30 y tantos años hoy, asciende a más de 1,700 millones de dólares. Un muchacho, un soñador, que tomaba el camión para llegar a nuestras instalaciones y poder ayudarnos a transmitir toda esa parte. Quiero platicarles algunas. Terminamos nuestro dron en Tijuana, nuestros drones, ya que los terminamos con ayuda de Jordi, pues sentíamos que íbamos a salir a conquistar al mundo. ¿Cuál fue nuestro problema más importante? Que a donde llegábamos a tocar una puerta nos preguntaban ¿a quién le has vendido? ¿Quién es tu cliente? ¿Qué experiencia tienes? Y pues todo lo que teníamos era a nivel experimentos entre nosotros. No nos quedó otra más que donarle a los bomberos de Tijuana un par de drones para que ellos pudieran estar más seguros en sus trabajos a la hora de combatir incendios. Y nos llegó la gran sorpresa de que Tijuana es una ciudad fronteriza con California y la ciudad que está pegada se llama Chula Vista, California. Nos buscan los bomberos de Chula Vista y nos dicen que vieron en el noticiero que los bomberos de Tijuana estaban utilizando drones para ayudarlos en el control de incendios, contra incendio. Entonces, nuestra primera venta fue exportamos 2 drones y fue nuestra última venta. ¿Por qué fue nuestra última venta? Porque sale al mercado DJI. En aquel entonces a nosotros nos costaba fabricar un dron $7,000. Sale DJI con un modelo de dron que era el Phantom 1, que estaba a la venta en menos de $1,000.
volaba mucho más tiempo que el nuestro, sus aspas eran mucho más económicas que las nuestras, y en lugar de jalarnos los pelos y enojarnos, lo que buscamos fue qué podíamos hacer con las empresas que estaban surgiendo muy fuertes y poder sumarnos a ellos. Vienen varias cosas y entre ellas algunas travesuras que se cometieron. Ya hemos comentado aquí en algunos otros compañeros de México sobre alguien que queremos mucho, que yo le llamo mi hermanito menor, Juan Antonio Arámbula, mi cómplice, amigo. Pues era nuestro regulador en seguridad. Entonces llego muy orgulloso, todavía con mis drones, antes de los de DJI. No teníamos regulación en México, muy importante. Lo llevo, le digo, oye, Toño, esto va a ser el futuro, esto va a ayudar a las empresas de guardias. Hay muchísimo que hacer aquí. Y Toño, como siempre, me lleva con su jefe inmediato. Me piden que hagamos una presentación. Hicimos una presentación que salió exitosísima. Y ya para terminar esa presentación, a alguien se le ocurre decir, ¿y qué tan alto puede volar ese dron? Se nos hizo muy fácil. A nuestro piloto le digo, súbelo hasta que se pierda de vista. Lo subimos, se perdió de vista, toda una alegría fabulosa. Baja el dron y a los pocos minutos pasa un helicóptero exactamente por la ruta donde habíamos elevado el dron, sin ninguna precaución, sin ninguna medida de seguridad. Únicamente mi cómplice me volteó a ver, me vio que pasé aceite y varias cosas. Tuvimos otras anécdotas interesantes. Fuimos contratados por una empresa hotelera en la Ribera Maya, en la zona de Cancún, de playas muy bonitas. Un hotel de gran lujo que está inmerso en la selva de Quintana Roo. Tenía el problema de tener muchísimos robos de cosas muy pequeñitas. Les robaban a los turistas sus anteojos, las toallas y cosas que dejaban, y eran los pobladores de la zona que llegaban en la noche. Al ser un hotel muy, muy grande, ecológico, no había bardas, y en la noche tenía este tipo de robos. Ahí se nos ocurrió poner en aquel entonces una cámara FLIR térmica al dron. Empezamos a sobrevolar y pues el primer día detectamos a las personas que se metían al hotel a robar algunas cosas. Al día siguiente le pusimos un megáfono al dron, le pusimos lucecitas y empezamos a hacer ruido y cosas por el estilo, y se acabaron los robos. Casi al mismo tiempo, una de las empresas más grandes productoras de carne en México nos comenta que tenía un problema muy serio con el forraje. La gente que conoce de agricultura, de forraje, el forraje cuando es empacado húmedo, forma combustión y se quema. Y en la zona de Baja California, específicamente en Mexicali, Baja California, pues tenemos temperaturas que llegan a los 50 grados y muy, muy seco. Pues los señores tenían frecuentemente incendio en sus pacas que representaban pérdidas de millones de dólares, pero no nada más eso, se quedaban sin la producción para que el ganado pudiera alimentarse. Es la empresa más grande de carne en México esta. ¿Qué hicimos? Recordamos un poquito lo que habíamos hecho en Quintana Roo. Le pusimos una cámara térmica a un dron muy sencillito y empezamos a sobrevolar las pacas. Y donde detectamos calor, quería decir que había combustión. Ese trabajo, ¿cómo se hacía antes de que apareciéramos con los drones? Se buscaba en forma selectiva los lotes de pacas de alfalfa, se metía un termómetro, se veía y otros dispositivos, se veía la humedad, se veía la temperatura, y si estaba en riesgo, pues se abrían las pacas y, como decimos nosotros en México, y se oreaban.
Para mí ese fue un gran logro, porque fue algo que se nos ocurrió en ese momento. Hoy en día esta empresa tiene a sus drones que se dedican únicamente a estar vigilando todo lo que son sus forrajes. Tenemos muchos casos de éxito. Uno que a mí me llena mucho de orgullo porque lo hicimos entre mi hijo y yo, fue venderle al gobierno de El Salvador, ahora en la lucha contra las pandillas. Le vendimos unos vehículos que se llaman Yagu. Son unos vehículos fabricados en México, fabricados por nosotros, pero cada vehículo lo acompañamos de un dron. Entonces, al salir, empezamos por 10 vehículos, les llevamos entregados 30 y tenemos un pedido para mucho más. Estos vehículos lo que hacen son vehículos blindados, en algunos de ellos están artillados y tienen un centro de mando. Los drones lo que nos ayudan es a no poner en riesgo a los tripulantes, poder hacer trabajos de vigilancia y transmitir la información al vehículo, y del vehículo se transmite a un centro de fusión. Ese mismo trabajo, después de haberlo iniciado en El Salvador, lo replicamos en una ciudad que lamentablemente hoy en día es la ciudad más violenta de nuestro país, se llama Celaya, en el estado de Guanajuato, donde el secretario de Seguridad tuvo a bien ponerle a su proyecto ojos en el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un programa donde se patrulla la ciudad con 4 drones y con el apoyo también de los Yagus. Ese tema lo hemos estado replicando en otros estados. Nuestro vehículo, el Yagu, salió a la venta hace 5 años. La pandemia nos detuvo 2 años y hoy estamos en más de 10 estados de la República Mexicana. Estamos en El Salvador y hay vehículos nuestros en Israel, un vehículo 100% mexicano, y siempre los hemos acompañado de un dron. Les quiero comentar algo muy interesante. Independientemente de que tenemos drones que están ayudando a vigilar, en México tenemos una planta nuclear que se llama Laguna Verde, y platicando con el superintendente de la planta, fui a ofrecerle los drones para la vigilancia, y me dice, no, nosotros podemos, aquí está muy, muy protegido, aquí nos puede caer una explosión de no sé qué tanto y soporta cualquier cosa, lo que pueda caer con un dron no le va a hacer nada al reactor. Entonces le dije, oiga, pues probablemente al reactor no le va a hacer nada, pero el prestigio de usted, de su institución, creo que se va a ver muy mal. Pues inmediatamente nos compraron drones y hoy en día es uno de los elementos que están ayudando a vigilar toda esa zona. Pues esa es parte de las anécdotas que quise compartir con ustedes. Les quiero comentar, como les dije, yo soy un amante de la tecnología. Trato de visitar todas las ferias de seguridad que hay en el mundo. O sea, soy el fan número 1 de Eurosatory, de Milipol, de todas las que se puedan imaginar, y siempre aprendo algo. Todos los días aprendo algo. Hoy en estos paneles que hemos tenido, he aprendido muchísimo de todos y cada uno de ustedes. Estamos en un mundo que cada día es más pequeño, donde si nosotros los latinoamericanos no nos unimos, y no es para venir y decir, no, nosotros somos mejores o fulano es peor. No, aquí hay mucho que aprender de todos. Nuestra empresa, nuestro proyecto insignia en este momento nació de una necesidad en El Salvador, cuando no teníamos teníamos un vehículo, pero no teníamos la menor idea de lo que íbamos a desarrollar con ellos. Y hoy
pues es el emblema de nuestra empresa. Les quiero agradecer muchísimo su atención. Estoy a sus órdenes. Les recomiendo muchísimo que estén detrás de la tecnología. Están aquí mis datos, aquí está mi página. Encantado de compartir cualquier experiencia. Y fíjense que hace 4 años, por muchos motivos, yo sentía que ya mi vida se iba para otro lado y me fui a hacer el Camino de Santiago. Cuando regresé del Camino de Santiago, regresé con una frase que hasta la fecha la tengo tatuada. Es una frase que es buen camino. Y hoy que estoy en Costa Rica, le quiero agregar una segunda frase que es buen camino y buena vida. Gracias. Las gracias al señor Arturo Ávila.